renta variable? Es una excelente pregunta, Vanessa, porque a veces los asesores financieros hablamos como si todo el mundo entendiera qué es renta fija, renta variable. Renta variable nos referimos a un vehículo de inversión, a un producto de inversión que se caracteriza porque su rentabilidad no es garantizada. ¿Por qué quisiera yo invertir en un producto de un instrumento que no tenga una rentabilidad garantizada? Ejemplo, las acciones no tienen una rentabilidad garantizada porque acá lo vemos que todos los días suben, caen, se recuperan. Dos, los ETFs son un activo que también simula el comportamiento de un subyacente, un índice, por ejemplo, y tampoco tiene una rentabilidad garantizada. Algunos activos alternativos, por ejemplo, como el Bitcoin, tampoco tiene una rentabilidad garantizada. A eso nos referimos con rentabilidad variable. ¿Y por qué sería bueno invertir en un activo que no tenga eso? Porque espero que a futuro las ganancias sean mayores que invertir en un producto de inversión de rentabilidad fija, es decir, aquellos que de antemano sé cuánto van a rendir y además de eso, aprovecharme de un instrumento o de una característica importante que busca y que les pido que busquen siempre en un instrumento de renta variable y es el interés compuesto, la capacidad de que mi capital genere con los intereses, se sume a ese capital inicial y así yo pueda ver una multiplicación del capital. Ahora, dicho eso, ¿es un buen momento para invertir en renta variable? Vamos a hablar de depende. ¿Depende de qué? De esas tres preguntas que hacíamos en el quiz y que te las quiero volver a repetir, porque es importante saber que no existe un producto para todos, no existe el anillo perfecto que le quede a todas las mujeres. Lo mismo pasa en inversiones, todo producto tiene sus pros y tiene sus contras. Y la primera pregunta para mí es la más importante. ¿Qué horizonte, qué tiempo tengo para ver crecer esa inversión? Te voy a contar, hoy hablaba con un cliente que tiene un, un pago importante de aquí a 3 años. ¿Un pago importante en qué? En que hizo una inversión en propiedad raíz que apenas se está construyendo y tiene que hacer un desembolso de aquí a 3 años. Y me decía, debo invertir ya en un producto de renta variable para ganarme los rendimientos que he venido teniendo en los últimos meses o años. Y ojo, no está garantizado porque su nombre lo dice, es renta variable. Si yo ya tengo un objetivo con ese capital de aquí a corto, y voy a llamar corto plazo, yo siempre les digo que corto plazo es un año, pero aquí para el tema de renta variable me voy a ir hasta un lapso de 5 años. Si yo no tengo al menos 5 años para ver cómo crece o dejar crecer ese capital, pues es poco probable que yo pueda atinarle al rendimiento. Es decir, puedo tener temas realmente excelentes como si yo hubiera comprado una acción de Nvidia hace un año, año y medio, pero lo ideal, y más si estamos hablando de ese plazo de tiempo, es diversificar. Y la renta variable que tiene esa característica de que no está garantizado, pues no es recomendable si yo tengo un plazo de tiempo tan cerrado. Hay otros instrumentos que me permiten proteger mi capital, puede que tengan una rentabilidad fija un poco baja para el gusto de las personas, porque eso es inherente al gusto de cada quien, pero por lo menos la tienes garantizada en el corto plazo. La segunda pregunta que les hacíamos era, ¿conozco los riesgos? Y no vamos a hablar de riesgos de capital, vamos a hablar de lo típico que pasa en una inversión de instrumentos en rentabilidad variable, que es que volatilidad, como siempre decimos aquí, todo lo que sube tiene que caer y viceversa. Si yo conozco cómo es la volatilidad, si yo soy consciente que aunque el mercado financiero, y estamos hablando de un índice como el S&P 500, que justamente me vine a mirar cuál ha sido el rendimiento del S&P 500 desde el inicio, lo estaba mirando en ese momento en la gráfica, un 3.400%. Bueno, estamos hablando desde antes de 1988. Pero si yo voy a ver este instrumento en los últimos 5 años, estamos hablando hasta de un 94% de crecimiento. Magnífico. En un año hemos tenido en el S&P 500 un 34%, pero si yo estuviera mirando esta gráfica en el 2023 versus 2022 sería una caída. A eso me refiero con volatilidad. Nadie puede garantizar que porque vengamos creciendo en el último año a este nivel, a este ritmo, yo vaya a mantener el mismo crecimiento en los años siguientes, porque pueden haber años donde el índice o donde esa inversión haga como una recuperación, yo le llamo un rebalanceo, y si yo conozco eso, no estaría dispuesto en el corto plazo a tenerlo allí. Y la tercera y última pregunta es la más importante, siempre es,
estoy dispuesto a educarme, estoy dispuesto, así sea, a buscar a un asesor financiero que me guíe cuál es el mejor instrumento para el objetivo y el plazo que yo tengo, o estoy dispuesto a invertir de mi tiempo en educarme, en aprender de mercados, sobre todo en dedicarle tiempo a gestionar mis inversiones. Si yo tengo claro eso, porque las inversiones no hacen magia de la noche a la mañana, entonces estoy listo para un instrumento de renta variable y ese depende, mira que depende mucho de esas tres variables. Uno, lo voy a resumir, horizonte temporal. Dos, volatilidad, riesgos asociados a un instrumento de renta variable. Y tres, educación. ¿Qué tan educado estoy para mantener este tipo de productos en mi portafolio? Muy importante, Natalia, me gustó lo que dijiste. Señores, si no tiene experiencia, busque a un experto. Mucho más porque algo que tú comentas mucho aquí en la libreta financiera cuando hablamos de invertir en los diferentes índices, en este caso el SP 500, es el saber cómo hacerlo de una forma que pueda diversificar su cartera. Y para el que no sabe de inversiones, como decía hace un momento, para el que no sabe de qué se trata la renta variable, la renta fija, es importante ir a un experto para que te ayude a poder invertir de una forma, como dices tú siempre, diversificando. Así que Natalia, gracias por traer ese tema el día de hoy. ¿Algo más que quieres conversar acerca sobre lo que es la renta variable? Sí, claro que sí, porque mira, nosotros siempre hablamos acá de acciones, de instrumentos, pero también es importante conocer nuestro perfil de riesgo. Miren, hay una regla que se habla mucho entre asesores y cuando a la hora de mirar qué proporción debería tener yo en instrumentos de renta variable, como lo pueden ser acciones, e instrumento de renta fija. Voy a hablar de mercados financieros, típicamente bonos, y escoger 100 y restarle tu edad, me explico. Si yo hoy tengo 40 años, 100 menos 40, el 60% debería estar en instrumento de renta variable y el 40% en instrumento de renta fija. Si yo tengo 60 años, el 40% lo debería tener en instrumentos de renta variable y el 60% en instrumentos de renta fija. ¿Con qué fin? De que en el plazo en que yo vaya a empezar a usar ese capital, en que sea más propenso a gastármelo, esté mejor diversificado, mejor protegido. Es una regla muy básica, claro está, con un asesor financiero vas a definir mucho mejor cómo debería ser tu portafolio ideal, haciendo un estudio de tu perfil de riesgo. Pero con esto que les acabo de decir, ya con eso te puedes hacer una idea. Bueno, si yo tengo mucho tiempo para ver crecer mi capital, está perfecto la renta, los instrumentos de renta variable, que pueden ser acciones directamente, que pueden ser fondos de inversión, que puede ser un Roth IRA y los planes de 401k que tanto los hablamos de acá, que tú en Estados Unidos los puedes tener y puedes definir en qué tipo de perfil quieres estar. Renta variable, renta fija, que es a lo que me refiero con instrumentos que me garantizan ya una rentabilidad, pero ten en cuenta siempre la diversificación, que es importante según la edad que tenemos. Eso lo quiero aportar, Vanessa, porque no necesariamente porque la renta variable sea algo bueno, porque a mí me encanta, yo lo hago para largo plazo, es lo que todos deberían hacer y en la misma proporción. Ojo, porque también es importante balancearnos, no poner todos los huevos en la misma canasta y tener un portafolio, llamémoslo así, en armonía con nuestra edad, con nuestros objetivos.